De Madrid al cielo. Este es el programa del Consejo Evangélico de Madrid. Está ofreciendo este espacio para dar a conocer más la labor y la función que realizan las iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid. Y para ello tenemos un invitado, pues, en este primer episodio de la nueva temporada de programas, pues, un invitado muy especial. Él es el secretario ejecutivo del Consejo, Manuel Cerezo. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Daniel, muy bien. Encantado de poder estar aquí en tu programa, ¿eh? Bueno, en nuestro programa, el programa de los evangélicos. Nuestro programa, sí, señor. El programa de los evangélicos de Madrid, que queremos que, bueno, pues, dar a conocer más acerca de la labor que se realiza en el Consejo. Y, bueno, pues que es primeramente, ¿qué es el Consejo Evangélico de Madrid? Bueno, pues mira, el Consejo Evangélico es una entidad federativa que aglutina a las iglesias de la Comunidad de Madrid. Los consejos evangélicos se forman a raíz de la firma de los acuerdos con el Estado por parte de FEREDE, y FEREDE considera que, igual que la estructura del Estado está en el gobierno central y en los gobiernos autonómicos, pues FEREDE considera que es bueno. FEREDE, para aquellos que no conozcan, es la Federación de Entidades Religiosas de España, o sea, a nivel estatal, ¿verdad? Efectivamente. FEREDE es la entidad federativa que representa a todas las iglesias evangélicas de España, que es la que firma los acuerdos con el Estado español en el año 92, y luego ya los consejos evangélicos empiezan a nacer a partir del 93, al año siguiente, año y medio, 2 años, hasta prácticamente hace poquito el último consejo evangélico que se ha formado. Entonces, los consejos evangélicos tenemos de parte de FEREDE, de alguna manera, esa representación de las iglesias. Bueno, digo de alguna manera, pero ahora legalmente los consejos evangélicos representan a todas las iglesias en cada comunidad que están inscritas en FEREDE. Así es que el Consejo Evangélico, pues habiéndose formado a instancias de FEREDE, el Consejo Evangélico es parte de FEREDE al mismo tiempo, y el Consejo Evangélico, pues que se forma, en nuestro caso, en el año 93, empieza a formarse, y luego ya empieza a trabajar, y con un objetivo. Uno de los primeros objetivos del Consejo Evangélico era firmar acuerdos de cooperación con la Comunidad de Madrid. Que es un gran reto, porque siendo una minoría la confesión evangélica en un país como España, fíjate que desde la democracia, en los años finales de los 70, 80, principios de los 80, hasta el año 92 no se forma la FEREDE. O sea que me imagino que unos obstáculos bastante complicados, ¿no? Pues sí, hubo unos años importantes ahí en los que, cuando sale la ley de libertad religiosa, ya habla que el Estado formalizará acuerdos con las confesiones religiosas de notorio arraigo. Y entonces nosotros decimos, que nosotros estamos aquí. Yo en aquel tiempo formaba parte de la comisión que iba a negociar los acuerdos con el Estado español. Entonces, oye, que los evangélicos estamos aquí. Y hay un arraigo. Hombre, efectivamente, pero centenario. Costó años, claro, que se nos concediera esa declaración de notorio arraigo. Y a partir de ahí, musulmanes o islámicos, judíos y evangélicos empiezan a hablar con el Estado español y con el gobierno de aquel entonces, y se empieza a gestar. O sea, se tardó primero unos años en la ley de libertad religiosa, luego unos años en el notorio arraigo, y luego otros en negociar. Entonces, bueno, finalmente en octubre, noviembre del 92 salen los acuerdos, y a partir de ahí, pues los consejos evangélicos, fíjate, nosotros ya empezamos en la Constitución en el 93, y bueno, en nuestro objetivo tardamos ya 2 años más luego en firmar unos acuerdos, un convenio marco con la Comunidad de Madrid, firmado por Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid en aquel entonces, y gestados por Joaquín Leguina, porque las conversaciones se tuvieron con Joaquín Leguina, que fue anterior presidente. Fue el anterior presidente a Gallardón del Partido Socialista. Entonces, Gallardón... Qué bueno, ¿no? Que las dos Españas de aquella época, ¿no? Digamos que las dos pues partidos sí, principales, tanto en la salida como del PSOE como en la entrada del PP, se pudiera llegar a acuerdos con ambos, ¿no? Y eso es muy interesante, porque nos ha pasado muchas veces que cosas que han gestado unos, los otros las han echado de un cajón. Sin embargo, Gallardón dijo que no,
Y cuando se dio las gracias a Gallardón por, bueno, hay unas imágenes que descubrí el otro día, o redescubrí, yo no estoy seguro si lo sabía o no, pero hay unas imágenes de la iglesia de la calle General Lacy, donde se firman los acuerdos, se firman allí, y veo, bueno, muchas caras de gente que trabajó y gente nueva que yo ni conocía, y la verdad es que el propio Gallardón hace mención a que los acuerdos provienen del gobierno anterior y él simplemente pues, le ha parecido bien ir adelante con ello porque es necesario, porque los evangélicos lo merecen también, porque tal y cual, y por eso él estaba ahí para esa firma. Así como el Estado es aconfesional, digamos que la Iglesia evangélica, en este caso el CEM, también es apolítico, ¿no? Porque representamos a los evangélicos, voten a quien voten, ¿no? Creo que eso es un poco lo importante saber, ¿no? Que los derechos como evangélicos no provienen de que los evangélicos sean de un partido o de otro partido, ¿no? Sino que hay un arraigo histórico que además con bastantes injusticias y bastante sufrimiento del pueblo evangélico español y que por fin se reconocen hace ya 25 años, Manuel. Bueno, pues nosotros, fíjate, empezamos en los acuerdos del 92, por lo cual ahora ya van 92, 28. Y el CEM, pues 26 más o menos, o sea que también realmente estamos ahí. Y los acuerdos, pues unos 24 o así. Entonces, bueno, pues el Consejo Evangélico es como una federación de iglesias, ¿no? Es una entidad, jurídicamente hablando, de carácter federativo de iglesias. Hay que declarar que para que la gente no se confunda y que no hay duplicidad de funciones. La FEREDE tiene una función y en este caso el CEM tiene otras funciones que son complementarias pero que no se repiten. Bueno, aquellas personas que digan, bueno, ¿para qué queremos FEREDE, para qué queremos CEM? Oye, pues cada una tiene su función muy importante, ¿no? Claro, por ejemplo, todas las iglesias que están inscritas en FEREDE, que son miembros de FEREDE, son depositarias a través de FEREDE de los acuerdos que se firmaron con el Estado español. ¿Vale? Entonces es importante estar en FEREDE. Claro. Y también es importante estar en los consejos evangélicos. ¿Por qué? Porque en este caso el Consejo Evangélico de Madrid pues tiene también unas prerrogativas, tiene unos acuerdos, unos convenios específicos para las iglesias que están formando parte como miembro activo del Consejo Evangélico. Entonces, por ejemplo, las entradas a los hospitales, pues entonces obviamente las iglesias que son del Consejo Evangélico de Madrid, que han firmado un acuerdo marco o un convenio sectorial con la Consejería de Sanidad, pues tienen acceso a todas estas cosas. Por lo tanto, también de los convenios que tenemos posteriores a la firma del convenio marco, que nos dio posibilidad de firmar convenios sectoriales, pues derivados de ese convenio, tenemos un convenio con la Consejería de Educación, tenemos un convenio con la Consejería de Cultura y esos convenios, algunos tienen dotación económica y iglesias que reciben parte de esa dotación precisamente para sus fines o parte de sus fines. Por ejemplo, el convenio de dotación económica que hay con Cultura, con la Dirección General de Patrimonio, pues se reparte entre las iglesias que tienen un patrimonio reconocido como histórico dentro de la Comunidad de Madrid. Y también de la Consejería de Educación, que también hay una dotación económica, que no solo es con nosotros, es con el resto de las confesiones religiosas con acuerdos con el Estado. Y de ahí las iglesias también, el Consejo y las iglesias pueden ser beneficiarias de fondos para esas cuestiones para los que están esos fondos, y es la difusión de la fe evangélica a través de la cultura. Entonces, en fin, ahí no es cuestión de evangelización, es cuestión de difusión de nuestra fe, nuestra cultura, por esos medios, bueno, estrictamente, vamos a decir, de difusión cultural, ¿vale? Entonces, así bueno, como pues que eso lo tienen las iglesias. Están representados de cara al Estado y también están representados de cara a las comunidades autónomas. Pues una vista de pájaro que hemos dado, ¿verdad?, a la historia y los propósitos finales del CEM. Los tenemos claros, pero me gustaría que los explicaras cuáles son los fines, los propósitos de... Bueno, pues los fines del Consejo Evangélico, obviamente, las iglesias que son miembros son para ellos.
Entonces esos fines están dirigidos hacia ellos. ¿En qué aspectos? Pues, por ejemplo, nosotros promovemos la unidad entre las iglesias, promovemos que los pastores, que las iglesias trabajen juntos en sus distritos, en sus municipios, etcétera, etcétera. Nosotros promovemos la comunicación, promovemos la comunión, la relación entre las iglesias a través de diferentes actividades. Dentro de esas actividades, una de las cosas que nosotros valoramos es si hacen esa actividad sola o la hacen en conjunto con otras iglesias. Para nosotros es importante a la hora del apoyo económico. Y otras cosas es, sobre todo, una de las más importantes, es la defensa de los derechos que dimanan de la ley de libertad religiosa. Desgraciadamente hay que decir que todavía hay personas que no saben, que no conocen el mundo evangélico, y autoridades que ni nos conocen y que no saben de los derechos que tenemos conforme a la ley de libertad religiosa o los acuerdos con el Estado español. Nosotros representamos a las iglesias también ante el gobierno autonómico y municipal. FEREDE lo hace ante el gobierno nacional y los consejos evangélicos lo hacemos ante los gobiernos autonómicos. Y nosotros, uno de nuestros propósitos es dar a conocer cuanto más mejor, a establecer vínculos de relación entre el Consejo y las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Los consejeros asistimos en representación de las iglesias de Madrid a actos públicos, etcétera, etcétera. Así es que esto es básicamente los fines fundamentales. Casi nada el trabajo que es invisible muchas veces, ¿verdad? Que es un trabajo que está no en las sombras, porque no nos movemos en las sombras, pero sí de una manera bastante oculta y trabajo de hormiguita, que son más de 25 años realizando en el CEN. Pues Manuel Cerezo, secretario ejecutivo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, y bueno, pues nada, vamos a ver qué nos traen los próximos tiempos. Así es. Bueno, esto ha sido un pequeño vistazo a vista de pájaro. No desconectes porque seguramente que vendrán más programas que podrás ir conociendo más acerca de tu Consejo Evangélico de Madrid.